¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy vengo con el resumen de las lecturas que hice durante el mes de marzo, que la verdad es que leí un libro más que en febrero, pero tampoco es que haya leído demasiado. De hecho, estoy intentando ponerme las pilas en abril porque realmente tengo muchas ganas de leer más, pero simplemente no estoy encontrando el tiempo ni tampoco la motivación. Pero bueno, de momento vamos con los 5 libros que leí durante el mes de marzo, 2 de ellos incluidos en la iniciativa del Marzo Asiático. Empecé el mes terminando la segunda era de Nacidos de la Bruma, es decir, El Metal Perdido, que sería el cuarto y último libro de la segunda era de Nacidos de la Bruma o el séptimo libro de Nacidos de la Bruma en general. Ya sabéis que yo con esta segunda era he tenido bastantes problemas que no se han solucionado en 4 libros, y eso hizo que hace poco tomara la decisión de bajarle a todos los libros la nota en Goodreads y se la bajé a 3 estrellas porque, pensándolo fríamente, no son libros que yo crea que merezcan la pena de este autor, sobre todo si los comparamos con otros libros que tiene. Pero bueno, centrándonos en El Metal Perdido, yo ya sabía que no era un libro que me fuera a fascinar, pero tenía esperanzas puestas en él, más que nada porque es el último libro de la saga y Sanderson nos tiene acostumbrados a finales absolutamente espectaculares. A día de hoy sigo sin superar El Héroe de las Eras, y aunque yo sabía que no iba a ser un libro tan épico, sí que esperaba algo más de epicidad. Bueno, esperaba algo que me sorprendiera, que dijera, ¡buah, madre mía, qué pedazo de final se ha marcado Sanderson! Y no ha sido así. Es un libro que sí que es verdad que comparándolo con los 3 anteriores está bastante mejor, pero que sigue sin convencerme, que sigue teniendo muchos errores. Los personajes femeninos siguen siendo un desastre. A Asteris y a Marasi, que son las 2 mujeres que más protagonismo tienen en estos libros, les da ese protagonismo literalmente en las últimas 100 páginas y básicamente ellas 2 son las que salvan todo el libro, son las que salvan a los personajes y son las que consiguen salvar a la humanidad, por así decirlo, y aún así les da 100 míseras páginas al final de la novela y, como no, como siempre, todo el mérito se lo terminan llevando los 2 protagonistas masculinos. Y yo sé que soy muy pesada con este tema, pero es que estoy un poco hasta el moño de que Sanderson no sea capaz de construir buenos personajes femeninos, teniendo en cuenta la época en la que estamos y teniendo en cuenta toda la trayectoria de escritura que lleva a sus espaldas. Es que me cabrea muchísimo y sinceramente no lo entiendo, y Marasi y Asteris son el claro ejemplo de personajes femeninos que podrían haber dado muchísimo más de sí, personajes femeninos que son muy interesantes, que son muy carismáticos, que tienen muchísimo que aportar al libro y que Sanderson lo único que hace es destrozarla sistemáticamente. Y me voy a callar ya con este tema porque es que me enfada mucho. Total, que al margen de que no sabe describir personajes femeninos, el final tampoco es que fuera la gran cosa. A mí me dejó bastante fría, me dejó bastante indiferente. Es un final bastante predecible, ya sabes cómo va a terminar. La muerte de cierto personaje aquí me resultó indiferente porque además es un personaje que me caía fatal y que conforme más lo conocíamos en los libros peor me iba cayendo. Al final se mezclaron varias cosas, se mezclaron varias decepciones y no solo no he disfrutado de este libro, sino que en general, mirándolo en retrospectiva, no he disfrutado nada de segunda era. Así que nada más que deciros de este libro: un final descafeinado, un final que no me ha convencido. Quizá lo mejor han sido las conexiones que tiene este libro con otros libros distintos del Cosmere, todos esos elementos que están relacionados con otras novelas de Sanderson, con otros personajes. Es lo único bueno con lo que me quedo, pero el resto la verdad es que para mí está aprobado justito. Seguí leyendo La Isla de los Mil Tesoros, escrito por Naomi Cambronero y Mireia Gutiérrez. Este libro es una colaboración, las autoras contactaron conmigo para enviarme su novela y que yo la leyera, y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida de poder haber colaborado con ellas porque ha sido una novela que he disfrutado muchísimo. Nuestros protagonistas son la tripulación de piratas del barco El Cráneo del Dragón, que está comandado por la capitana Ira. Ira lleva varios años persiguiendo una leyenda que dice que los dueños de las olas, que son 3 piratas que en su momento fueron increíblemente conocidos e importantes, guardaron todos sus tesoros en una isla protegida por la magia, y aquel que consiga llegar a esa isla y romper sus barreras mágicas conseguirán alcanzar este increíble tesoro, por lo que Ira, desde que escuchó esa leyenda, está intentando averiguar dónde se encuentra la isla y parece que por fin ha encontrado una pista clave, un mapa que le va a llevar a ella. Sin embargo, cuando alcanzan la isla, una terrible tormenta hace que el barco desaparezca mágicamente y que gran parte de la tripulación fallezca, quedando vivos solamente 6 miembros, contando con la propia
propia capitana. Como no tienen otro remedio, deciden adentrarse en esa isla y ya que están allí pues descubrir finalmente si es la isla donde está el tesoro, y conforme van avanzando en la jungla encuentran un templo aparentemente abandonado que se dan cuenta de que está imbuido de magia y que parece ser la entrada a ese famoso tesoro, por lo que se ponen a explorarlo y a sobrepasar las diferentes trampas o las diferentes pruebas que ese templo tiene preparado para ellos para por fin conseguir encontrar el famoso tesoro. Si os gustan las novelas de piratas, si os gustan las novelas de aventuras, definitivamente este es vuestro libro. Es un libro principalmente de personajes donde vamos explorando a los 6 diferentes protagonistas, porque aunque tenemos a Ira, que es como la capitana de esta embarcación y que es sobre quien recae todo el peso de la responsabilidad y es al fin y al cabo la que va dando órdenes a su tripulación, las autoras consiguen que ella no sea la única protagonista, sino que cada uno de los personajes tenga sus propios capítulos, no solamente capítulos narrados desde el presente, sino que estos se van alternando con, digamos, capítulos de flashback donde conocemos cómo era el pasado de estos personajes y cómo llegaron a formar parte de dicha tripulación. Es un libro que me ha gustado mucho, aunque he de decir que la parte de la trama o la parte de la fantasía como tal, porque se me ha olvidado decirlo, pero es una novela de fantasía, es lo que más me ha flojeado, más que nada porque en este sentido las autoras no nos cuentan nada que no hayamos visto ya en otros libros de fantasía, pero eso para mí no ha sido para nada un problema porque, como ya he comentado, este es principalmente un libro de personajes donde lo que importan son los propios personajes, la evolución que sufren a lo largo de la novela, es saber cómo eran antes, qué circunstancias les han llevado a tomar según qué decisiones, qué es lo que ha pasado en su vida anterior para que hayan terminado enrolándose en un barco pirata, y también son muy importantes las relaciones interpersonales entre ellos, cómo terminan descubriéndose a sí mismo a raíz de las pruebas que les va poniendo en su camino el templo, cómo se va reforzando la relación que tienen entre ellos y en definitiva cuál es la evolución de cada personaje desde el principio de la novela hasta el final de la novela. Por lo tanto, la construcción de personajes es muy compleja, es increíble, es lo mejor de este libro y se nota que son personajes que han sido creados para una campaña de rol, porque esta novela está basada en una partida de rol que crearon sus autoras junto con otros amigos durante la pandemia. A raíz de experimentar dicha campaña de rol decidieron trasladar eso a un libro y eso se nota muchísimo, como ya digo, en la construcción de personajes, porque aunque yo nunca he jugado al rol, por lo que tengo entendido, construir de una manera coherente y compleja a tus personajes es algo bastante importante. Así que aunque la parte de las aventuras y la parte de la fantasía realmente no aporten nada novedoso a este género, os lo recomiendo muchísimo si os gustan los libros de personajes, porque esta es la mejor parte. Además es un libro que tiene constantemente acción, que constantemente están pasando cosas, por lo que se lee de una manera muy ágil, así que si os gustan la fantasía, si os gustan los piratas, los libros de aventura y sobre todo los libros de personajes, no puedo dejar de recomendarlo. Para el marzo asiático me leí, tal y como os comenté en mi último book haul, Pachinko de Min Jin Lee. Pachinko es una novela que todo el mundo recomienda siempre en los top de libros de recomendaciones para el marzo asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando me lo regalaron dije, este es mi momento, no va a pasar de este marzo que yo me lea Pachinko, y qué acierto, porque menuda maravilla de libro. Este libro nos va narrando la vida de diferentes personajes que pertenecen a la misma familia y comienza con una pequeña islita coreana de pescadores donde un hombre tullido se casa con una mujer de familia pobre y entre ellos consiguen sacar adelante una pequeña y modesta casita de huéspedes, y empezamos poniendo el foco en esa pareja, luego en su hija que es Sunja, y la verdadera historia de hecho comenzaría con ella cuando un hombre casado la engañe y la deje embarazada y eso traiga desgracias sobre su familia, porque no lo he dicho pero esta obra está basada a principios de 1900, entonces en aquella época obviamente estaba mal visto tener embarazos fuera del matrimonio, pero este percance digamos que se solucionará cuando llegue a la casa de huéspedes un chico que es cura y que quiere viajar hasta Japón para predicar allí en la iglesia y para juntarse con su hermano que se ha ido a Japón a ganarse la vida, porque en ese momento hay grandes tensiones y una guerra entre Japón y Corea está muy empobrecida, y entonces este chico está a punto de morir de tuberculosis y Sunja, que es nuestra protagonista, junto con su madre le cuidarán hasta que se recupere. Así que cuando el chico se entere de que Sunja está embarazada fuera del matrimonio y de un hombre que está casado, decide casarse con ella como favor hacia su familia para evitarle la deshonra, por lo que Sunja deberá marcharse con él a Japón y empezar su vida desde cero allí. Este libro irá siguiendo la vida de Sunja, toda la miseria, toda la pobreza que tiene que sufrir en Japón, los estragos de la guerra, el racismo recalcitrante que hay en Japón hacia los coreanos porque los consideran inferiores, los consideran sucios, los consideran indignos. Es una historia absolutamente desgarradora que nos habla de las consecuencias de la guerra de aquel momento entre Japón y Corea desde el punto de vista de los coreanos, que tienen que sufrir
sufrirlo. Y en total este libro abarca 8 décadas y 4 generaciones, es decir, que no se centra solamente en Sunya, sino que luego se centrará en los hijos de Sunya, a su vez en los hijos de Sunya, y vamos viendo un poco la evolución que va sufriendo esa familia, cómo consiguen sobrevivir a lo largo de los años, cómo poco a poco y con mucho esfuerzo consiguen que sus condiciones laborales, que sus condiciones sociales mejoren, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificar qué. Es un libro increíblemente duro que te da una perspectiva muy cruda y muy realista de cómo fueron aquellos años para los coreanos que vivieron exiliados en Japón, que no podían regresar a Corea porque aunque las cosas estuvieran horriblemente mal en Japón, era peor todavía en Corea, sobre todo porque desde Corea se consideraba que aquellos coreanos que habían emigrado a Japón eran traidores a la patria, dado que Japón era un país enemigo. Es una novela que tienes que leer despacio porque hay veces en las que no puedes evitar cerrar el libro y decir hasta aquí, no quiero leer más desgracias. Es una novela que no solamente toca el racismo y la pobreza, aunque son los dos temas principales, sino que se hablan de muchísimas cosas más, como del machismo, de la homofobia, de la religión. Después de haberme leído Pachinko entiendo perfectamente por qué todo el mundo la recomienda. Creo que es una novela que debería leer todo el mundo a pesar de los temas que trata, a pesar de las escenas bastante grotescas, por decirlo de alguna forma, de esas escenas tan crueles, tan explícitas, y me alegra de haberme animado por fin a leerla porque por mucho que yo haya sufrido es una novela que me parece imprescindible. También para el marzo asiático me leí La dependienta de Sayaka Murata, que es una novela que también es bastante recomendada para estos meses. Keiko tiene 36 años, está soltera y trabaja por horas en una tienda de conveniencia, en un konbini, que nuestro equivalente en España sería un bazar, aunque allí los konbinis trabajan 24 horas. Keiko representa todo lo que la sociedad japonesa repudia, es decir, una mujer soltera con esa edad, una mujer que con esa edad no ha conseguido un trabajo fijo y está trabajando por horas, y una mujer que parece que no quiere cambiar, que parece que no quiere meterse en esos roles patriarcales que la sociedad japonesa le impone, por lo que siempre tiene problemas para explicar su situación, porque aunque a ella no le importe vivir así, porque aunque ella no tenga ningún interés en buscarse marido y aunque a ella le encante su trabajo en el konbini y no vea la necesidad de buscarse otra cosa, la gente a su alrededor no lo entiende, por lo que tiene que fingir que está enferma y poner eso como excusa para justificar el por qué no quiere buscar otro trabajo o el por qué todavía no ha encontrado pareja. Es una novela muy cortita que en 100 páginas es capaz de retratar perfectamente la mentalidad cerrada que tienen los japoneses, sobre todo hacia las mujeres, porque como ya sabemos, si un hombre en esa edad sigue soltero es porque simplemente no ha encontrado la mujer perfecta para él y no hay realmente ningún problema en eso, pero siendo mujer, ¿cómo vas a tener 30 años y seguir soltera? ¿Cómo con esa edad no has encontrado un trabajo decente? Todo el mundo piensa que Keiko es así porque es una mujer rara. Nadie se plantea que realmente Keiko no tenga ningún tipo de interés en buscar pareja y que realmente adora su trabajo y no quiere dejarlo aunque sea un trabajo por horas. Todo el mundo la juzga, todo el mundo la critica, todo el mundo se piensa que realmente tiene algún tipo de problema mental o algún tipo de enfermedad que le impide ser una mujer normal y corriente dentro de la sociedad, y es muy duro ver cómo todo el mundo la juzga y cómo nadie se plantea que ella esté así porque le hace feliz estar así, porque no necesita nada más. También es verdad que Keiko sufre claramente de autismo, aunque no se diga de manera explícita en ningún momento de la narración. Su forma de ver la vida, y no me refiero al hecho de que esté soltera con esa edad ni que tenga ese trabajo en absoluto, sino que su forma de ver la vida, su forma de relacionarse con los demás, sus propios intereses, todo ello denota que tiene una visión completamente diferente de lo que nosotros consideramos la normalidad, y bueno, en general tiene bastantes rasgos del espectro autista. De hecho, he leído otras reseñas al respecto para un poco confirmar esta sensación que iba sintiendo con respecto a ella mientras leía, y en todas las reseñas se señala que lo más probable es que el personaje tenga autismo, con lo cual también explica la forma tan peculiar en la que se expresa o la forma tan peculiar que tiene ella de analizar la situación, pero obviamente que sea autista no influye para nada en que no tenga ningún tipo de interés ni en buscar pareja ni en cambiar de trabajo, pero el hecho de que sea autista hace que la gente todavía la vea como más rara, como más fuera de esta normalidad social en la que todos estamos insertos, y el libro en ese sentido es maravilloso por la crítica tan acerada, por la crítica tan certera que se le hace a la sociedad japonesa, que es tan cerrada, tan cuadriculada, tan obsesionada con que en una determinada edad tienes que haber conseguido X cosas para entrar dentro de estos parámetros, y si sales de esos parámetros entonces eres un bicho raro que no tiene remedio y al que hay que arreglar. Es una novela muy cortita que te la lees en un suspiro, y si os interesa conocer más sobre la mentalidad japonesa, que por desgracia hoy en día sigue existiendo, aunque hayan evolucionado gracias a Dios, este libro está bastante de actualidad, pues os recomiendo muchísimo leeros La dependienta.
Y el último libro que me leí en marzo fue La Casa del Hambre de Alexis Henderson. Marion es una joven de 19 años que ha vivido toda su vida en los suburbios, rodeada de pobreza y que trabaja por unas cuantas monedas para una alta dama como limpiadora de su casa y como su criada, pero Marion aspira a algo más, quiere salir de esa espiral de pobreza, quiere salir de ese lugar, por lo que cuando encuentre en el periódico la oferta de trabajo para convertirse en criada de sangre, no se lo pensará dos veces y acudirá a la entrevista. Las criadas de sangre están bastante mal vistas en la zona donde vive ella, pero son algo habitual en el norte, y es que tal y como su propio nombre indica, los ricos tienen entre su personal a estas criadas de sangre para extraerlas sangre, ya que se considera que beber sangre de mujeres jóvenes te ayuda a rejuvenecer, cura diversas enfermedades y en general te ayuda a estar mucho más saludable. Cuando el catador, que es el que realiza la entrevista, pruebe la sangre de Marion, automáticamente la designará a la Casa del Hambre porque considera que la sangre que tiene Marion es excepcional y su nueva dueña será Elizabeth Bathory. Elizabeth es una noble que nació enferma y que por lo tanto necesita tener a su alrededor muchísimas criadas de sangre para poder mantener a raya esa enfermedad. En cuanto Marion llega a esa casa y la condesa pruebe su sangre, automáticamente comenzará a tener muchísimo interés en ella, lo que despertará la rivalidad entre Marion y el resto de criadas de sangre. Además, durante el tiempo que Marion esté viviendo en esa casa, se dará cuenta de que hay algo extraño en esa mansión, de que hay algo extraño también con la propia Elizabeth y encontrará ciertas cosas que le harán sospechar que ocurrió algo bastante turbio con las criadas de sangre que estuvieron allí antes que ella. Este libro me recuerda muchísimo a la historia de la condesa sangrienta de Elizabeth Bathory. De hecho, la condesa de esta novela se llama Elizabeth Bathory. Lo que pasa es que cuando terminé el libro, en la parte de agradecimientos y donde la autora explica ciertas cosas acerca del libro, en ningún momento menciona que se basara en esta historia para crear la novela, pero yo sinceramente después de haberla leído creo que sí. Así que si os gusta la historia de la condesa sangrienta, podéis darle una oportunidad a esta novela porque yo creo que está bastante basada en ella. Es una novela gótica que no llega a ser novela de vampiros, pero bueno, está más o menos por ahí porque al final a las criadas de sangre les terminan sacando sangre para que sus dueños se la beban, aunque no sea el dueño bebiendo directamente de las criadas, aunque hay algunas ocasiones en las que sí. Pero bueno, podría decirse que es una especie de novela de vampiros, aunque no llega a serlo del todo, pero sí que es una novela bastante gótica, bastante turbia, bastante truculenta, bastante oscura, que me gustó bastante, pero he de decir que va flojeando conforme vamos avanzando. Es una novela que tiene un inicio muy potente donde se nos presenta a estas criadas de sangre y todo lo que va a tener que sufrir Marion a cambio de pues vivir en una mansión con todos los lujos que pueda desear, con toda la comida que quiera, en fin, en unas condiciones muy dignas, y en principio lo único que ella tiene que hacer para vivir en esas condiciones de lujo es dar su sangre, algo que parece bastante sencillo a priori, pero que veremos que tiene un trasfondo bastante turbio y que no todo es tan bonito como lo pintan, sobre todo cuando ya digo que a raíz de vivir ahí durante más tiempo, pues Marion se vaya dando cuenta de que no le han dicho toda la verdad, de que hay cosas bastante extrañas ocurriendo en esa mansión. Y como digo, aunque tiene un inicio bastante potente y tiene unas escenas que de verdad te ponen la piel de gallina, yo soy una persona que tiene bastante aprensión a la sangre, pero no me importa leer novelas sangrientas o con alto contenido de sangre porque es algo que por lo general no suele impresionarme, pero hay ciertas escenas referidas a la sangre en este libro que hicieron que me mareara. Con eso os digo todo. Pero conforme vamos avanzando, se va como descafeinando. Hay un punto en el que esto se convierte en la selección y esa parte más truculenta, más vampiresca, termina convirtiéndose en Marion peleándose con el resto de criadas de sangre porque empiezan a tener envidia unas de otras, porque resulta que la condesa empieza a hacer más caso a Marion, entonces la primera criada se enfada con ella, el resto de criadas también se van enfadando entre ellas porque a ver, ¿por qué tienes que hacerle más caso a Marion? Se ha llegado la última y yo estaba antes. Entonces como que a mitad del libro se convierte en la selección y eso me dejó bastante perturbada porque era como, yo no estoy buscando esto, yo estoy buscando una novela más sangrienta, más gótica, más truculenta. ¿Por qué de repente se ha convertido esto en una rivalidad entre chicas? Y luego después de eso hay escenas bastante pastelosas, hay momentos en plan románticos, pastelosos, tiernos, que como que no pegan para nada con la novela. Y yo estaba un poco desubicada porque era como, ¿qué ha pasado con la novela oscura? ¿Dónde estaba esa decadencia que había al principio? Ahora de repente se ha convertido esto en una novela de amor. What is happening? Pero bueno, ya como que en los últimos capítulos la cosa remonta un poco y vuelve a convertirse en esa novela turbia que teníamos al principio, así que por ese lado es un poco una montaña rusa. Otra cosa que me ha fallado un poco es que esta novela debería haber sido más larga porque siento que el desarrollo de personajes se queda bastante corto, especialmente de la condesa. Me habría gustado conocer más cosas acerca de la condesa porque al principio es como que no sabemos nada de ella y en los últimos capítulos te mete de repente todo el background y se quedan como muchas cosas en el tintero. Y lo mismo con Marion, siento que su evolución como personaje es bastante a trompicones, empieza siendo muy lenta y luego de cara al final lo aceleran. En general es como que la novela
novela empieza muy pausada, muy lenta, no llega a quedarse estancada, no llega a resultarme pesada en ningún momento, sino que simplemente vemos una evolución como bastante lenta, pero que está bien. Y luego es como que la autora de repente se queda sin páginas o se queda sin espacio y entonces como que toda la evolución y todo el desarrollo te lo mete de golpe en los últimos capítulos. Pero vamos, al margen de eso, de ese tropezón que tiene como a mitad de la novela, que de repente se convierte en una selección súper empalagosa y en una telenovela turca y que luego acelera en los últimos capítulos y mete un sprint ahí que la verdad no entendí muy bien. Por lo demás, es una novela que me gustó bastante. Ya digo que si os gusta o os interesa la historia de la condesa de Bathory, este libro os puede molar porque aunque no lo hice explícitamente, yo estoy segura de que está basado en esa historia. Y además si os gusta el tema de los vampiros, aunque ya digo que aquí no llegan a ser vampiros del todo, pues también os puede gustar. Además que tiene una atmósfera que está muy bien conseguida, muy gótica, muy decadente, muy turbia y escenas bastante fuertes. Y hasta aquí todas las lecturas que realicé durante el mes de marzo. Al final leí muy poquito del marzo asiático porque Pachinko me llevó prácticamente todo el mes y yo no estaba mentalmente preparada para leer nada más de este estilo, así que necesitaba libros más ligeritos, más de fantasía para poder superar el trauma que me dejó Pachinko. Contadme qué habéis leído vosotros y vosotras durante el marzo asiático, si habéis participado en esta iniciativa y qué recomendaciones me dejáis en los comentarios para el próximo marzo asiático. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.